Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor avanzando con esta serie a través de la Biblia, un libro a la vez. Ya hemos abarcado hasta este punto diversos libros, comenzando con el Pentateuco, Génesis a Deuteronomio, avanzando con lo que son los libros históricos, comenzando o luego avanzando con Josué y abarcando hasta lo que es el libro de Esther. Luego avanzamos después de eso con los libros poéticos, los cuales son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego continuamos con lo que eran los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Luego la semana pasada empezamos lo que va a ser la parte actual del estudio de este día, lo cual van a ser los profetas menores. Y los profetas menores lo habíamos dividido en 4 categorías. La categoría primera era los profetas que estaban diseñados con la intención de tener la audiencia de Judá antes de la caída de Babilonia. Estos libros son los libros de Miqueas, Sofonías, Habacuc y también Joel. Ahora vamos a avanzar con lo que son los libros dirigidos hacia Israel antes de la caída bajo el imperio de Asiria. Y estos van a ser 2. Ahora, porque el primero de estos 2 es tan profundo, impactante, voy a abarcar solamente ese primero de 2 libros, ¿ya? Y ese libro es el libro de Oseas. Oseas y Amós van a ser ambos libros dirigidos hacia el pueblo de Israel, las tribus que están en el norte, y van a estar abarcando una temática bastante similar, donde van a estar trayendo este último juicio antes de su caída. Ahora, Israel en el norte tuvo más que estos 2 profetas. Tenemos a Elías y a Eliseo, que también eran profetas en el norte de esta región. Pero acá estamos en la última parte de lo que va a ser el reino de Israel. Ahora, Oseas y Amós van a estar ministrando durante el mismo tiempo que Miqueas en la provincia de Judá y además Isaías. Entonces, estos 4 son contemporáneos, ¿ya? Al final de estudiar estos cuatro categorías de profetas menores, vamos a hacer como una mapa tal vez de lo que es la parte histórica entre los reyes y también la parte de los profetas. Y lo vamos a hacer tal vez con un diagrama detrás para hacerlo más visiblemente fácil. Ahora, en el libro de Oseas, antes de comenzar a entender este texto, debemos entrar un poco en lo que va a ser la historia. Porque el libro de Oseas va a tener 2 partes principales. La primera parte del libro de Oseas va a concentrarse en el matrimonio que tenía Oseas con su esposa y la infidelidad de su esposa, ¿ya? Gomer. Y esta mujer y hay diferentes interpretaciones de este primer capítulo del libro de Oseas. Estos primeros 3 capítulos de Oseas abarcan la vida de Oseas en su matrimonio. Y hay algunos que, según la manera en que está escrito, lo dejan vago de tal modo donde se podría ir en diversas inclinaciones, ¿ya? Una lectura, una interpretación es que esta mujer era una ramera antes de casarse, ¿ya? Otros dicen que ella era promiscua antes de casarse, pero la postura más adecuada teológicamente, no contradiciendo realmente lo que sería elementos de pecado, elementos contradictorios donde está realmente afectando a Oseas, es que la infidelidad de la esposa de Oseas va a ocurrir después y Dios ya sabía acerca de ello, y todo esto iba a ser una imagen más profundo del resto del libro de Oseas. Y el resto del libro de Oseas va a estar abarcando lo que es la infidelidad entre Jehová y su esposa, que es Israel. Esta relación que tenía, este pacto que tenía Dios con el pueblo escogido, iba a ser bien parecido a lo que iba a ser la relación entre Oseas y su esposa. Ahora, la parte histórica que es interesante e importante de entender, porque cuando empezamos con el capítulo 1 va a hacer referencia a Jezreel.
Y Jezreel es importante, ¿ya? No solamente para tener nombres acá y allá, pero cuando uno estudia la parte histórica, Dios ya estaba obrando en traer una restauración a Israel. ¿Ya? Israel se fue de mal en peor cuando se dividió, nunca se convirtió, nunca cambió, siempre fue obstinada y porfiada de ir en esas direcciones. No obstante, Dios mandaba profetas, y líderes y catástrofe y todas estas cosas para traer de vuelta a Israel, pero en su obstinación, en su dureza, ellos rechazaban a Jehová. Entonces, uno de estos elementos ya tenemos que mostrar a la historia de Acab. Ahora, el rey Acab es bien conocido en el Antiguo Testamento a causa predominantemente de su esposa, la querida Jezabel, ¿ya? Una mujer sumamente impía, una mujer que era de una nación extranjera, hija de reyes, pero al casarse con el rey de Israel, trajo con ella los elementos paganos. Y ella fue la que realmente empujó las enseñanzas de Baal y de los otros dioses paganos durante el periodo de Acab. Y ahí fue cuando Dios trae a Elías y luego a Eliseo y hay todo este conflicto. Y la manera en que Dios finaliza esta dinastía que vino a través de Acab va a ser a través de Eliseo ungiendo a un profeta, o sea, dándole la instrucción a un profeta para ir a ungir a un general llamado Jehú. Y este general Jehú va a arrasar completamente con Acab. ¿Por qué? Porque ellos atacaron a los profetas. Ellos hicieron gran estrago, hicieron gran persecución en contra del pueblo de Dios. Y Elías clamaba y lloraba diciendo, Señor, ¿acaso soy el único que queda acá que no ha doblado su rodilla ante los profetas de Baal? Y Dios dice, no, yo tengo un pueblo guardado, yo tengo un pueblo escondido, yo conozco las intenciones y los corazones. Pero a causa de esta gran blasfemia que ocurrió a través de Acab y su esposa, Dios vino a deshacerse de esta presencia maligna. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jehú. Y Jehú va a ir y va a hacer un boicot, va a hacer un golpe de estado, va a matar al rey de Israel y también al rey de Judá, que estaban ambos en la misma campaña militar. Va a arrasar con toda la familia real en Israel, va a arrasar con la mayoría de la familia real de Judá, porque habían intercasados ahí con Atalía, con el rey de Judá, o con el hijo del rey de Judá. Y todas estas cosas vino con la intención de purificar. Luego fue y también arrasó con los profetas, los falsos profetas de Baal. Y dentro de todo esto Dios dice, ya Jehú, yo te voy a bendecir porque tuviste una pasión por hacer lo que es correcto. Aunque esa pasión no duró mucho, aunque esa pasión no fue completa y aunque esa pasión no trajo completa honra a Dios porque mantuvo algunos de los mismos ídolos originales de Israel, Dios dijo que hasta la cuarta generación de Jehú iba a haber reyes en Israel. Y este profeta, Oseas, va a estar escribiendo durante el periodo del tercero de sus hijos, ya del hijo de su hijo y ahora el hijo de su hijo, y él va a durar bastante tiempo, Jeroboam II, pero después de él va a tener un hijo y él no va a durar mucho y ahí va a acabar la dinastía de Jehú. Entonces Oseas mandado para poder lidiar en capítulo 1 de una manera expresivo como imagen que Dios, ya a través de la vida de Jehú, iba a manifestar, o mejor dicho, a través de Oseas, iba a manifestar la desdicha, la dolencia y el quebrantar que tenía Jehová. Entonces, él se va a casar con esta mujer, que le va a ser infiel, y los hijos que van a nacer en esta infidelidad, sea por padres externos o los hijos de Oseas, pero van a ser conocidos como hijos de la mujer infiel. Ya la escritura no nos da suficiente información para decir es uno o lo otro, pero va a tener 3 hijos. El primero es Jezreel, para recordar el hecho de que Dios había llamado a este rey para que fuese fiel, puro y limpio, y él falló siendo infiel. Entonces es una memoria, un recordatorio de este Jezreel. Además, el segundo hijo que van a estar teniendo va a tener el nombre de Lo Ruama, y Lo Ruama significa no más compadecida o no más compadecido. Y significa que este hijo que van a ser, esta criatura que va a salir,
como resultado del pecado que había en Israel y su infidelidad, Dios iba a dejar de tener compasión sobre Israel. ¿Y qué significa eso? Dios siempre tenía un corazón sensible hacia su pueblo. Y Él permitía, Él elongaba el tiempo de su misericordia para trabajar con ellos, darles múltiples oportunidades, porque había un nivel de conexión del amor de Dios hacia su pueblo. No obstante, llegó un punto dentro de la infidelidad donde Dios decía, yo no voy a demostrar más misericordia, voy a dejar que vengan las consecuencias. Y después Lo-Ammi va a venir, y Lo-Ammi significa ya no más pueblo. Y significa que dejando de mostrar compasión sobre Israel, va a haber una ruptura en esta área relacional entre Dios y el pueblo de Israel. Y esa es la primera parte de este libro. Ahora, la razón por qué este libro es tan impactante, tan rico y profundo, porque tratando de minimizar las cantidades de textos de este libro me fue bastante difícil, porque cada uno hablaba realmente de un sentimiento bastante profundo. Ahora, en el caso de Isaías, de Jeremías y Ezequiel, ellos tres tuvieron diferentes manifestaciones de comisión, donde Dios se presentó y por eso le validó su mensaje. Pero este caso de Oseas, en esta situación de su fidelidad y la fidelidad de ella, es en esencia realmente ese empuje para dar, no validez necesariamente teológico, pero por lo menos en la parte sentimental, emocional, de que él puede estar escribiendo por experiencia de cómo se siente en aquellos zapatos. Y ahí es donde nosotros debemos internalizar esta información, ponernos en esos zapatos y empezar a pensar cómo nosotros reaccionaríamos si nuestra mujer o nuestra esposa o nuestro cónyuge llegase a ser infiel. ¿Qué harías tú en esa situación? Lo mandas a la punta del cerro, le das una segunda oportunidad, le das una tercera, cuarta, quinta oportunidad. Ya hay algunos que en Iquique, yo me acuerdo de historias cuando había llegado, donde cuando la esposa sabía o los esposos sabía, mataban a la otra pareja, o había un sinfín de diferentes reacciones emocionales, y según nuestras emociones, muchas veces nuestra lógica se va por la borda. Ahora, la parte para nosotros entender es cómo nosotros reaccionaríamos. Y de esa misma manera es como Dios reacciona hacia el pueblo de Dios cuando su pueblo le llega a ser infiel. Entonces, todo esto es la parte de la vida relacional. Ahora, al final del capítulo 3, ahí empieza a hablar de restauración, de reunificación, de cosas que se van a ver más positivo. Y acá vamos a ver realmente la intención y la obra de Dios. Vemos la infidelidad, vemos que Dios no tiene que lidiar con ello, pero a la larga vamos a ver en este libro una gran restauración. Y ese es un principio para nosotros entender, porque nos abre los ojos de comprender cómo es nuestro Dios, cómo es Jehová. Entonces vamos a continuar la línea de la historia, capítulo 4 al 14 del libro Oseas. Vamos a ver de una manera progresiva algunos puntos repetidos de qué es lo que está pasando, por qué está pasando, a qué nivel llegaron ellos y cómo esto puede aplicar a nosotros. Entonces, la primera parte del error de Israel, y esto es cómo comienza toda su maldad. Todo comienza mal cuando ellos empiezan a ignorar a Dios, a ignorar acerca de Dios, a dejar de buscar a Dios. Y eso puede realmente ser una advertencia gigantesca para nosotros, porque qué tan fácil es salir de la rutina de congregarse. Ahora, yo conozco en mi caso, es bastante difícil para mí dejar de congregarme porque es mi trabajo, es en lo que yo ejerzo todo mi esfuerzo, mi energía, mi pasión, es todo acerca de la iglesia, ministerio, servicio, misión, evangelismo, todas estas cosas, es la totalidad de mi vida, la totalidad de la vida de mi esposa. Pero para aquellos que empezaron a asistir por primera vez, aprendieron o empezaron a percibir lo difícil que era entrar en esa rutina de venir a congregarse, empezar ese nuevo hábito, donde antes tal vez solía ser sábado y domingo libre y uno iba a la playa y tenía estos panoramas y tenía todo esto sin fin de cosas, y ahora uno se convierte, empieza a buscar de Dios y empieza a llenarse y empieza esta lucha. Voy una vez al mes, voy una vez cada 2 meses, voy semana por medio, ahora estoy yendo todos los domingos, 2 veces el domingo, ahora el miércoles, y todo este proceso, ¿ya?
es un proceso de crecimiento y es difícil. Y de la misma manera que es difícil entrar cuando uno, digamos, se enferma, sale, está de viaje y sale de rutina de ir a la iglesia unas 3, 4 semanas, lo he visto bastantes veces, luego empezar a conectarlo de vuelta es la parte difícil. Ahora, no estoy diciendo que no vale la pena, sino lo contrario, creo que no hay ningún lugar mejor para estar un domingo a la mañana, un domingo a la noche, que en la casa del Señor, dejando que Dios esté hablando y alimentando nuestras almas. Ahora, ese primer error de empezar a distanciarse fue el error que comenzó haciendo Israel. Vamos a leer algunos textos. En capítulo 4 versículo 1, dice lo siguiente. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque, ¿ya? No hay verdad, ni misericordia, número 3, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y acá está comenzando con este tema de buscar a Dios, de conocer a Dios, de interactuar con Dios. Dice que no hay verdad, la gente no está viviendo según verdad. No hay ni siquiera misericordia, ni compasión, ni hermandad, ni trabajo en equipo, ni colectividad, ni sociedad, ni cultura. Y si eso no fuera suficiente, tampoco hay conocimiento de Dios. Ahora, hay un dicho afuera que dice, conocimiento es poder. En la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ya? Y ese conocimiento es el conocimiento de Cristo y es la libertad del yugo del pecado y de la esclavitud. No obstante, los principios son universales, que conocimiento nos da la fuerza de poder avanzar, nos ayuda a progresar, nos ayuda a no desviarnos con cosas que son falsos o son erróneos o no son productivos. Y acá en este punto es, mi pueblo es ignorante. Luego esto va a avanzar a capítulo 4, versículo 6, y dice así, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó estrategia militar, porque le faltó un asesor económico, porque le faltó un ayudador social, porque le faltó un buen político, porque le faltó las Fuerzas Armadas, porque le faltó un buen presidente. No dicen nada de eso. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y ese conocimiento de Dios, por cuanto no le diste la importancia de conocer a Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste a la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta ignorancia no es una ignorancia casual, donde, no sabía, pasó algo, sino fue un proceso de no darle la prioridad de crecer en la palabra de Dios. Uno de los problemas más grandes que yo estoy viendo al estar visitando de iglesia en iglesia, interactuar con diferentes cristianos, es el nivel de ignorancia teológico, el nivel de ignorancia bíblico, el nivel de ignorancia de las cosas sagradas dentro de la iglesia. En un país donde solía ser bastante firme en esas áreas, lo que estoy viendo es una decadencia más y más y más y más y más, donde la gente está mucho más distraídas, conscientemente han dejado a Dios y han perseguido las intenciones de este mundo, lo cual ha llevado a una gran decadencia dentro de esta nación, ¿ya? Yo he encontrado que dentro de, y esto no lo digo por un tema de orgullo ni arrogancia, pero yo he encontrado que muchos de los hermanos dentro de nuestra congregación en Hospicio, y algunos que son bastante jóvenes en la fe, tienen mayor conocimiento, mayor profundidad y mayor espiritualidad que muchos de los que me he encontrado que han estado también en una iglesia por años. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Ya? El error está en el liderazgo, donde no ha empujado, no ha saturado, no ha progresado, no ha enseñado, no ha discipulado las cosas, las doctrinas y los principios de acerca de la palabra de Dios. El poder que nosotros tenemos para progresar en esta vida, de tener la bendición de Dios y hacer el mayor impacto y ver a una comunidad cambiado, está vinculado directamente relacionado con la información que nosotros adquirimos a través de la palabra de Dios. Y eso significa un esfuerzo en estudio, eso significa un esfuerzo en memorización de versículos, en discipulado y etc. Tercer versículo acerca de cómo ellos se desviaron a través de esta ignorancia. En capítulo 8, versículo 14 dice así: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla acerca del juicio que va a venir acerca de ello. Pero simplemente dice, mi pueblo se olvidó de mí. Ahora,
Es interesante que este mismo pueblo fue el que vio el Mar Rojo partirse en dos, el que vio el maná caer del cielo, el que fue, la peña se abrió y salió el agua, es la misma que vio las victorias militares, el progreso de Dios, las bendiciones, la abundancia, el mismo Dios que produjo todas estas cosas. Y luego de que tenemos las bendiciones, esta nación se olvidó de Dios. Ahora, yo veo un gran paralelo en lo que he presenciado en ministerio, donde muchas veces gente llega a la iglesia porque tiene un problema, quedan sin un trabajo, quedan con mala salud y tienen una necesidad de Dios. Y van y Dios le da aquella necesidad, sea un trabajo nuevo, sea salud, sea bendición, sea restauración. Y después de que Dios como doctor le arregla la vida, ahí uno se empieza a olvidar de ponerle la prioridad sobre Dios. Dios tiene un gran propósito sobre nuestra vida. Dios tiene un gran propósito sobre tu vida, sobre la vida de nuestra iglesia. Pero si nosotros empezamos a olvidarnos de aquel Dios, de olvidarnos de aquel Señor, de olvidarnos de aquel Salvador, vamos a empezar a cometer muchas tonteras, ya para no decir otras palabras también más fuertes, porque no estamos en esa comunión, en cercanía con Él. Entonces, acá simplemente esta nación se olvidó de Dios. De la misma manera que la esposa de Oseas se olvidó de su pacto con su esposo, se olvidó de su responsabilidad como madre y se lanzó al pecado, a la lujuria y a la infidelidad. Entonces acá vemos la importancia, la gran importancia de llenarnos de la palabra de Dios. ¿Ya? Esto es estudio, devocional, memorización de escritura. Y este próximo año que vamos a estar llegando, tengo un nuevo esquema bastante profundo, bastante impactante, porque mi visión como iglesia, mi visión como congregación es de producir líderes que van a ser eficaces en la obra de Dios en las áreas que Dios quiere. Y eso empieza desde salvación, a discipulado básico, a membresía, a entrenamiento, a clases de instituto, a clases de pastorado. Y toda esta gama de enseñanza ya vamos a estar incorporando empezando enero del próximo año. Entonces, yo estoy sumamente emocionado. Ya tenemos los próximos 4 años, yo tengo ya los 4 próximos años ya mapeado por completo. No es que voy a ser cerrado a que Dios dirige en otras áreas. La obra de Él no es mía, pero por lo menos tenemos un plan, ¿ya? Bueno, esto nos empuja al segundo problema, donde cuando dejaron a Dios, el segundo problema continúa con idolatría. Y esto es el vacío que dejó dentro del hombre. Dios se empezó a llenar de diferentes cosas. Ahí vamos a ver algunos textos, y son más que esto, pero estos son algunas pinceladas. En capítulo 4, versículo 17, Efraín, la cual es la capital de Israel, la tribu de Efraín, es dado ¿a qué? A ídolos. Y luego dice, justo después de eso, déjalo. Se ha llenado de ídolos, déjalo. Y es bastante fuerte esa acusación. ¿Hasta qué punto Dios va a obrar en nuestras vidas sin rendirse y dejarnos ir? A nosotros nos encantan los versículos que dice que comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará, ¿ya? Hasta la venida de Cristo, en pocas palabras. Pero hay un punto donde Dios está obrando, pero llega un punto donde Dios dice ya, esa persona tiene la libertad. Y Dios lo entrega a una mente reprobada en algunos casos, o lo entrega a disciplina, o lo entrega a diferentes áreas. Y ahí es donde uno empieza a recapacitar con el dolor que es estar lejos de Dios. Pero acá estamos viendo que se había llenado de idolatría. Capítulo 13, versículo 2 dice así, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifiquen y que besen los becerros, ¿ya? Y esos son los becerros de ídolos que había hecho Jeroboam primero, ¿ya? Este Jeroboam segundo, una línea larga, no están vinculados, solamente comparten el mismo nombre. Ahora, la realidad es, Dios nos diseñó a nosotros, a ti y a mí, a todo ser humano, con esta necesidad interna de adorar algo superior a nosotros. Y eso solamente se puede llenar con Jehová mismo. Ahora, lo que ha hecho el hombre cuando no puede llenarlo o desea no llenarlo con Jehová, sea por ignorancia o sea por orgullo o por carnalidad, ¿con qué lo empiezan a llenar? Porque rápidamente se va a llenar ese primer puesto, ¿ya? Algunos lo llenan con dinero, otro con fama, trabajo, placeres, relaciones, diversiones, materialismo, etc., ¿ya?
Cualquier cosa que número en nuestra vida es un ídolo, es un Dios para nosotros, porque ahí entregamos nuestros recursos, nuestras atenciones, nuestro corazón, nuestra pasión, nuestra sumisión. Ya sea la droga, sea el alcohol, sea lo que sea. Y hay un sinfín de cosas que nosotros podemos llenar nuestra vida. Desde el aplauso de nuestros vecinos a la gloria que nos puede dar el hombre. Todas estas son cosas que el hombre empieza a llenar. Y ese había sido el caso de Israel. Ellos se llenaron de idolatría. Dejaron a Jehová, hubo ese vacío y se llenaron de idolatría. Ahora, de la misma manera en el caso de la esposa de Oseas, ¿ya? La esposa de Oseas, ella dejó a Oseas, dejó esa preeminencia, esa dedicación, esa fidelidad a su esposo, y porque hubo este vacío, rápidamente se llenó de diversas cosas, diversos hombres en su vida. Y eso es lo que pasa muchas veces en una infidelidad en un hogar. Una infidelidad no ocurre cuando una pareja está felizmente casado. Pasa cuando uno de los dos, o tal vez los dos, se han distanciado emocionalmente, se han desviado físicamente, y ya existe este vacío. Ya aquel hombre o aquella mujer ya no es lo principal de la vida de uno, y porque está ese vacío, está la propensidad de entregar ese corazón a otras personas. Y ese había sido el caso de la esposa del profeta Oseas. Entonces, el primer error fue, se olvidaron de Dios. Hubo una ausencia de conocimiento. El segundo error es que se llenaron de idolatría. Número 3, vemos que había una gran dureza de corazón, porque Dios entregó profetas vez tras vez tras vez para traerlos de vuelta, mas no obstante ellos decidieron rechazarlo, ¿ya? Y acá tenemos varios textos que reflejan este principio. En capítulo 5, versículo 4, ¿ya? Dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces, dentro de ellos tienen este espíritu de rebeldía, y aunque Dios venga y aunque Dios traiga a través de motivación positiva o negativa una necesidad de volver a Él, hay un rechazo, hay una obstinación, hay una rebeldía. La semana pasada yo visité un par de iglesias que estaban en el área de San Francisco, ¿ya? Uno al sur llamado Half Moon Bay y el otro en el lado noreste que se llama Vallejo. Y en estas dos comunidades, manejando a través de San Francisco, yo podía fácilmente, fuertemente percibir una gran osadía, una gran oposición, una rebeldía, un rechazo, un odio hacia todo lo que era cristiano. Por ejemplo, en la ciudad de Half Moon Bay, donde estaba yo, el lugar era sumamente caro. Era lo que era un cuidado a tiempo completo para un niño. Un padre pagaba aproximadamente $1.2 millones de pesos mensuales, ya más que una carrera universitaria. Ya, olvídate de ingeniería, sé niñero, ¿ya? Ahora, la iglesia en esa misma comunidad ofrecía cuidado de bebés gratis, pero gente no estaba dispuesta a poner su hijo dentro de una iglesia, porque tenía una oposición, una dureza, y no querían ningún tipo de influencia religiosa en la vida de sus hijos. Preferían pagar $1.2 millones que tener ese beneficio. Y habían un sinfín de cosas que me contaron los pastores y hermanos de la área que lo hacen bastante difícil. Ahora, de la misma manera acá, no piensan en convertirse a Dios. En capítulo 7, versículo 10 dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Entonces, no quisieron cambiar, no quisieron convertirse, no quisieron escuchar y se opusieron completamente a la obra de Dios. Capítulo 11, versículo 2. Cuantos más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, ¿ya? Y esto demuestra la dureza del corazón de los ciudadanos de Israel. Ahora, ¿cómo nos aplica este principio a nosotros? Muchas veces Dios está haciendo una obra, y cuando la obra de Dios y mis planes no concuerdan, siempre va a haber un choque. Va a haber chispas, va a haber fricción,
va a haber molestias, va a haber algo que se llama frustración. Si alguna vez tú te has sentido frustrado, frustración es cuando mis planes y los planes de Dios no concuerdan. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Si Dios está en una dirección y yo estoy en otra dirección, ¿qué va a pasar? Eventualmente, uno de los dos va a tener que ceder. Dios es misericordioso y es tardo para la ira y trabaja con nosotros y nos da alguna libertad. Pero tarde o temprano Él va a seguir avanzando y nos va a arrastrar, nos gusta o no. Entonces, o nosotros nos sometemos y nos unimos al plan de Dios a la buena y disfrutamos la vida, o terminamos frustrados, molestos, amargados, oponiendo la obra de Dios y Dios haciéndola igual. Y ese fue el caso que va a ocurrir en la historia de Jonás, que vamos a estar viendo en un par de semanas más. Ahora, acá es bastante claro. En el caso del Titanic, ¿ya? El Titanic era un barco que habían dicho que era indestructible, que jamás se iba a hundir, que aunque Dios se opusiera a él, ni Dios lo podría hundir. Eran algunas de las parafraseos de algunas de las cosas que se habían dicho. Ahora, en aquel orgullo, aquella arrogancia que hizo Dios, puso un elemento simple de la naturaleza, un pequeño iceberg a la vista del hombre, el cual cuando observaron no tuvieron suficiente tiempo para poder maniobrar al lado y hubo una colisión entre las dos. El iceberg siguió flotando, pero la maravilla de la ingeniería del hombre del siglo XX o del siglo XIX, entre medio de ese tiempo que se fue construido, son de 1914, 17 por ahí, la maravilla, la obra del hombre no pudo contra la obra básica de la naturaleza de Dios. De la misma manera, nosotros estamos yendo en dirección de este iceberg, ¿ya? O nosotros cambiamos nuestro rumbo o vamos a chocar. Y eso es lo que estaba pasando. Dios estaba llamando, pero había esta posición y estaba esta obstinación y esta arrogancia y este orgullo de mientras Dios más estaba invitando, mientras Dios más estaba llamando, mientras Dios más estaba tratando de arreglar esto, más se alejaba. El problema continuó cuando ya finalmente llegó el juicio de Dios y hubieron algunos que tuvieron la disposición de cambiar su conversión, su transformación o su arrepentimiento no fue completo, no fue 100% genuino y por ende en cierto nivel fue falso o no perduró. Estaba leyendo la historia de Faraón en Egipto y como él muchas veces, en más de 5 ocasiones, en el medio de la plaga le pide a Moisés misericordia y reconoce su error y va a permitir que vayan a adorar a Dios en el desierto y cuando ya termina todo, cambia su opinión. Su arrepentimiento, su conversión y su transformación y su voluntad a ceder ante Dios se fue por la borda cuando el error o el malestar se fue. Y acá vemos ya, en capítulo 5, versículo 15 hasta el capítulo 6, versículo 3, vemos esta interacción. En versículo 15, Dios dice, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Entonces Dios dice ya, yo me voy y conmigo me voy con todas las bendiciones. Ustedes quieren estar allá, bien, van a estar allá, pero yo estoy removiendo mis bendiciones. Y dice, en su angustia me van a buscar. Y es bien natural de nosotros como seres humanos, cuando estamos en angustia, de buscar a Dios. Capítulo 6, versículo 1 continúa. Y ahora está hablando el pueblo de Israel. Dice así, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Ya? Y ese es un elemento profético realmente de Cristo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesto a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces está diciendo, ¿sabes qué, chiquillo? Nos hemos equivocado, hagamos una reunión, ya volvamos todos a Dios, tengamos este deseo, aprendamos de Él, y es más que nada una farsa, una máscara tal vez intelectual de querer buscar un beneficio de Dios cuando nuestro corazón no está ahí. Ahora, ¿cómo reacciona Dios? En versículo 4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y está diciendo lo siguiente,
Se ve como una lluvia está viniendo, ya está viniendo esta lluvia temprana, ya está la imagen que estaban diciendo, ya Dios nos va a bendecir con esta lluvia, nos va a dar las provisiones que nosotros necesitamos para vivir. Pero dice, la justicia de ustedes es como la nieblina, que aparece vagamente, pero prontamente se va. Y Dios puede ver a través de esa farsa. Y está diciendo, yo conozco lo que está pasando, no me van a hacer leso. ¿Ya? Para aquellos padres que están aquí presentes, no sé si alguna vez su hijo le ha tratado de hacer leso en alguna ocasión. Es un concepto universal, sean 5 años o 15 o 25 años, ellos piensan que no pueden hacer leso, pero nosotros hagamos mejor. Y de la misma manera, ¿cuánto más Dios? Si nosotros tratamos de hacer leso a Dios, Dios sabe, ve a través de eso. Entonces, ahí es donde la genuinidad de nosotros, la pureza de nuestras almas, de nuestros corazones, debe ser enfocado hacia Dios para poder nosotros tener la mayor bendición de una transformación plena. En capítulo 8, versículo 2 al 4, ya dice así, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó al bien, enemigo lo perseguirá. Está diciendo, pero Jehová, nosotros te cantamos, te adoramos, teníamos estas festividades, hacíamos todo esto que era externo. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ustedes internamente son pecadores. En capítulo 11, versículo 7 dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y ahí vemos la falsedad, donde por externamente dicen yo quiero honrar a Dios, yo quiero bendecirlo, yo estoy haciendo esto para Él, pero a la larga, internamente, nuestro deseo, los deseos de esa persona, no había ninguno, no había nadie, ni uno, que quería tener este deseo de enaltecer al Padre. Y Dios podía ver eso, y Dios lo entendía, y Dios escudriñaba, y sacaba a la luz la realidad de ello. Entonces, acá vemos un choque del grupo idólatra que dejaron a Jehová y los que dependían en la mano del rey. Ahora hay un grupo de los sanos ya de Jehová, pero no es suficiente un nombre, sino el deseo externo de decirle a Dios que quiero cambiar, sino un cambio perdurable. El colmo de todo esto se ve en versículo 9 del capítulo 9. Entonces, capítulo 9, versículo 9, y he saltado por todo el libro de Oseas agarrando las ideas principales. Y estas son las ideas principales. Entonces, se olvidaron de Dios, no quisieron conocer de Él, se llenaron de idolatría, eran rebeldes a no querer cambiar. Y finalmente, en este último punto, cuando vino el tiempo de convertirse, era algo falso. Y este es el colmo de ello, dice así. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como los días de Gabá, y esa fue la historia cuando en la provincia de Benjamín violaron a una mujer y hasta el punto donde ella murió, y hubo una gran guerra a través de ello, y esto al final del libro de los jueces, ¿ya? Dice, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Entonces, Dios dice, llegaron hasta lo más profundo de su maldad. Y empieza a comparar las áreas oscuras al final del periodo de los jueces cuando no tenían rey. Ahora, en este libro de Oseas, lo tuve que sacar por un tema de tiempo, había muchas referencias acerca de reyes, ¿ya? Donde ellos pusieron un rey sin aprobación de Dios. Y después ellos empezaron a decir, Dios nos quitó rey porque no lo buscamos a Él. Y Dios le dice, ¿qué le va a hacer el rey en esta situación? Búsqueme a mí. Y después hay una sobredependencia en este tema de los reyes, ¿ya? Y la realidad es que después de este cuarto rey de la dinastía de Jehú, van a haber uno tras otro, de diferentes grupos, y realmente va a quedar la embarrada, como diríamos en Chile, ¿no? Y realmente va a ser aniquilado a través de Asiria. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué es el castigo? En el libro de Oseas dice así, en capítulo 4 versículo 10, dice que no van a progresar. Dicen, aunque forniquen, no van a tener hijos. Aunque coman, no van a ser saciados. Aunque se calienten, van a seguir teniendo frío, en otras palabras. Y está diciendo, aunque estén haciendo todas estas cosas para poder progresar, Dios está observando y Dios está impidiendo aquellas metas que ellos tenían. Lo que tanto querían lograr en satisfacción nunca van a poder llegar. Capítulo 5, versículo 6, luego, ya, cuando finalmente las cosas llegan a mal,
estos buscarán a Dios y no les podrán encontrar. Dice que van a ir con las ovejas y con animales de sacrificio, van a estar buscando a Jehová y no lo van a poder encontrar. Va a llegar un punto, ¿ya?, donde Dios tal vez cierre las puertas de tener acceso a Él. Y muchas veces eso llega en momentos donde finalmente llega la consecuencia de nuestras vidas, de nuestras acciones, y estamos como, ya, Dios, arréglame el problema. ¿Dónde está Dios? No te veo, no te siento, no te escucho. Y Dios simplemente puso el pie afuera para dar la libertad sobre nosotros de vivir como queríamos sin Él. Ahora, esas son verdades bastante fuertes e impactantes en nuestras vidas. Ahora, eso no va a ser algo perpetuo, ¿ya? Siempre hay una oportunidad de regreso, siempre va a haber una oportunidad, si es genuino, ¿ya? Si es genuino, Dios tiene un camino accesible para nosotros. Pero eso no significa que tal vez saque las consecuencias. Consecuencias vienen y van. Y siempre, por lo general, son un resultado de las acciones que nosotros tuvimos como decisión. Entonces dice que van a buscar y no van a encontrar. Capítulo 5, versículo 14, cuando ya venga el juicio, después de todas las atrocidades que ellos hicieron, Jehová se hace referencia a sí mismo como un león que va a venir a destrozar y arrasar. Y esas son verdades que a nosotros para nada nos gusta. Y ahí es donde nosotros debemos contemplar y decir, ¿sabes qué? Este tema de Dios no es un tema ligero, no es un tema liviana, esto no es jugando con cualquier cosa. Acá estamos en interacción, en conexión con el Dios supremo de toda la creación que creó todo y aún así dentro de todo ha tomado el tiempo dentro de todo de valorar al ser humano y tiene expectativas, normativas, leyes y pactos de tal modo donde nosotros tenemos aquella responsabilidad. Capítulo 9, versículo 15 dice que Dios nos va a amar más a Israel. Y ahora esto es bastante fuerte. Ahora hay que entender que las palabras amar y aborrecer no son necesariamente términos emocionales. No es que Dios dice ya voy a dejar de quererlo emocionalmente. Sino cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, lo hizo de tal manera donde Dios eligió para usar y bendecir a Jacob, que se llama Israel, que es la nación de los judíos, ¿ya?, sobre la nación que iba a ser a través de Esaú. ¿Y por qué? Bueno, Dios sabía previamente que Esaú se iba a lanzar a los pecados de carnalidad, en los pecados de fornicación y también casos de idolatría, y sabía que Jacob no, ¿ya? Entonces había una presciencia, había un preconocimiento, había una preconnotación, donde Dios ya sabía y por ende trabajó dentro de la libertad del hombre para trabajar a través de ello para traer el Salvador. Entonces acá cuando dice voy a dejar de amar a Israel, en cierto modo está diciendo voy a remover las bendiciones y el pacto por un tiempo con Israel. Y en cierto modo, cuando vemos lo que es la parte histórica, cuando entró el periodo de la gracia con los gentiles versus la ley con los judíos, ¿ya?, esa diferencia, esa ruptura, vemos que Dios dejó de amar, dejó de trabajar, dejó de interactuar con Israel por todo este periodo, pero va a retomarlo en esos 7 años de la tribulación y después en el reino, aquellas dos entidades, la iglesia y también Israel, van a tener una presencia bendecida a través de Dios. Ya Dios no ha terminado y no se ha olvidado con Israel. Bueno, la última parte de lo que va a pasar como juicio es, Israel va a ser destruido a causa de no haber escuchado. Capítulo 9, versículo 17. Ahora, ¿qué es el deseo de Dios? ¿Es el deseo de Dios la destrucción del hombre? No, acá lo que vamos a ver, y acá es donde me gustaría realmente enfocar nuestra atención emocional. Porque esta fue la maldad, la infidelidad de Israel, y nosotros podemos sentirnos empáticos con Dios, porque a nadie le gustaría. Estas son las consecuencias de que ellos no quisieron cambiar, ¿ya? Y acabo de mencionar las consecuencias. Ahora, ¿qué es el deseo de Dios? ¿Y qué sería el deseo tuyo?
¿ya? Hay algunos que dicen, nunca más me quiero juntar con aquella persona, me gustaría que le fuera todo mal, quiero dejarla en paz, vamos a dejar la tranquilidad entre los dos, tú vas tu camino, yo al mío. Algunos se ponen apáticos, algunos son indiferentes, algunos le hacen venganza, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y esto lo vemos. Capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces, el primer punto que lo que Dios quiere ver en Israel no es que sigan cubriendo su error con un sistema religioso. Dios está más interesado en una relación que un sistema religioso. Número 2, en capítulo 10, versículo 12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Ahora, ¿qué es berbecho? ¿Ya? Y dije, berbecho suena, bueno, puede ser una lamentación, puede ser una tristeza, entonces tuve que hacer mi estudio y decía, ¿qué es berbecho? ¿Ya? Cuando uno no sabe la palabra, porque no es una palabra común en nuestro vocablo, es importante buscar la definición de ello. Y berbecho significa dejar de trabajar la tierra por un tiempo, ¿ya? Sea 1 o 2 años. Y acá el Señor le está diciendo al pueblo, ¿ya? Cambien en este momento su cosecha. Económicamente están bien. Económicamente no necesitan de Dios. Y por eso se han ido con los paganos, los ídolos y todas esas cosas. Pero Dios le está diciendo, ya, ahora es tiempo de sembrar en justicia y segar, o sea, sembrar en justicia y segar en misericordia, ¿ya? Eso es lo que deberían estar plantando y dejar las cosechas físicas por un tiempo, dejar ese trabajo, dejar ese enfoque y concentrarte en realmente escuchar y aprender acerca de Dios. Y eso es un principio para nosotros. Muchas veces podemos estar tan ocupados en buscar dinero y progreso y todos los sueños que puede tener el hombre. Y en hacer eso dejamos nuestros oídos sordos a Dios. Y Dios está diciendo ya, en este momento, ya, cambien su prioridad. ¿Ya? No añaden a esta ruptura relacionada con Dios o religión. Religión no va a funcionar de nada. En este momento ya dejen de trabajar económicamente y empiezan a concentrar. Poner la prioridad de poner a Dios primero. Capítulo 12, versículo 6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Ahora, en vez de que Dios quiere destrucción, lo que estamos viendo acá son invitaciones. Si había más, pero por tiempo lo corté. Dios está haciendo invitaciones a Israel a volver a Él. Lo que nosotros podríamos ser indiferente, vengativo, destructor, apático, molesto, frustrado, culpable, lo que sea con aquella persona, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Sí, quiero restauración, sí, voy a lidiar con el problema, pero dentro de todo quiero, vuelvan. Porque Dios es un Dios justo. Y en su pacto y relación, Él no va a romper aquel pacto que había hecho con el pueblo de Dios. Porque Dios es un Dios fiel. Ahora, esta es la expresión de Dios. En capítulo 11, versículo 8 dice así, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? ¿Ya? No cebollín, no pollo cebollín, ¿ya? Está hablando de otras cosas que ocurrieron con otro elemento en el pasado, que nosotros en este momento todavía no sepamos. Pero dice, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Imagínate, después de todo esto, las atrocidades, las perversiones, la infidelidad. Dios está diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a yo destruirte? Mi corazón está ahí. Mi compasión se inflama para poder adquirirte de vuelta. Regresa. Y esa realmente es la expresión del Nuevo Testamento. Jehová está diciendo que ha pasado por alto todo lo que ha pasado en la historia con las atrocidades, las maldades del hombre. Y Dios simplemente está diciendo, ven a mí. Ven a mí. No importa tu pasado, no importa tu historia, no importa lo que has hecho. Ven a mí. Ven a mí. Busquemos, restauremos, reconstruyamos, amemos y volvamos a ese origen, a lo que Dios quiere.
Bueno, el gran final dice así, capítulo 14, versículo 9, el último versículo. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y acá termina todo en las manos del oyente. Hay dos opciones. Dos opciones. Puedes mantenerte firme en el camino recto de Dios si eres justo, o vas a caer. Vas a caer si te mantienes rebelde y te mantienes afuera del camino de Dios. Y lo tratas de hacer a tu propia manera, a tu propia pinta, a tu manera de querer. Y Dios se está invitando. Y por eso me tomé tanto tiempo con el libro de Oseas, porque está hablando del corazón. Está hablando de su pasión, está hablando de su situación contrito del profeta, diciendo, ¿sabes qué? Vuelvan, yo tengo este dolor, pero yo perdoné. Jehová tiene este dolor, pero Él está dispuesto a perdonar. Este día Dios te invita a ti a restaurar una relación como Él quiere. Tal vez hay algo en tu pasado, en tu presente o algo en tu futuro que tú sabes que está viniendo, que tú sabes que te está manteniendo lejos. Dios está diciendo, vengan a mí, vuélvete. Bueno, que el Señor te bendiga. La próxima semana vamos a continuar con el libro de Amós.